Bienvenidos a la luz de la palabra de Dios. Soy Jorge Pena y gracias por acompañarme nuevamente en este tiempo de meditación en las Sagradas Escrituras. En este día hacemos una pausa en nuestra serie El Evangelio en la vida diaria para dedicar este devocional especial a una práctica que ocupa un lugar muy importante en la vida de la Iglesia, la Cena del Señor. Quizás para algunos sea simplemente un momento que se realiza durante el culto o una reunión tradicional que hay que cumplir. Para otros puede haberse convertido en una costumbre, pero la pregunta que debemos hacernos es: ¿qué significa realmente participar de la Cena del Señor? ¿Es solamente recordar que Jesús murió? ¿Es solamente comer el pan y beber de una copa? ¿O Dios ha establecido este sacramento y ordenanza como un medio de gracia mediante el cual su pueblo recuerda, proclama y recibe espiritualmente los beneficios de la obra de Cristo? Hoy queremos volver a las Escrituras para comprenderlo. Las palabras del apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 11, versículos 23 al 26, nos van diciendo: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Y después de establecer las palabras de Jesús, Pablo concluye: así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. La cena fue instituida por Jesucristo. Lo primero que debemos comprender es que la cena del Señor no fue inventada por la Iglesia, fue instituida por Jesucristo. En Lucas capítulo 22, versículos 19 y 20 leemos: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Y acerca de la copa, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Jesús instituyó la cena la noche anterior a su crucifixión, y esto es profundamente significativo. Cristo sabía que iba a entregar su vida, sabía que la cruz estaba delante de él, y quiso dejar a su iglesia una señal visible que apuntara continuamente hacia su sacrificio. Por eso, la iglesia participa de la cena del Señor. No es celebrando una tradición humana cuando lo hace, está estableciendo un mandato de su Señor. También la cena nos dirige hacia Cristo. Observamos nuevamente las palabras de Jesús: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Y también dice: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. La cena dirige nuestra mirada hacia el sacrificio de Cristo. El pan nos recuerda su cuerpo entregado. La copa nos recuerda su sangre derramada. Pero debemos comprender algo fundamental: la cena no repite el sacrificio de Cristo. Cristo se ofreció una sola vez, como dice Hebreos capítulo 10, versículo 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una sola vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y Hebreos 10, 14 también nos dice: porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. La cruz fue suficiente, no necesita ser repetida. La cena no agrega nada a la obra de Cristo. La cena nos recuerda y proclama la obra que Cristo ya consumó. Por eso, cuando participamos de ella, nuestra confianza no está en el pan ni en la copa. Nuestra confianza está en Jesucristo y en su sacrificio perfecto. También, cuando pensamos en la cena del Señor, tenemos que decir que la cena del Señor es un recordatorio vivo del Evangelio. Jesús dijo: haced esto en memoria de mí. Pero esta memoria bíblica no significa simplemente recordar mentalmente un acontecimiento histórico. La cena coloca delante de nuestros ojos el corazón mismo del Evangelio. Cristo murió por pecadores, su cuerpo fue entregado, su sangre fue derramada, el nuevo pacto fue establecido por su sangre y nosotros somos llamados a recordar que nuestra salvación
depende completamente de Él. Isaías 53:5 nos dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Y 1 Pedro 2:24 nos añade: quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Cuando participamos de la cena, debemos recordar que Cristo tomó nuestro lugar. Él cargó con nuestros pecados. Él sufrió el juicio que nosotros merecíamos. Él murió para reconciliarnos con Dios. Y también, como podemos ver en cada uno de los pasajes bíblicos, la cena proclama el Evangelio. Hay otra expresión que Pablo nos da que no debemos pasar por alto. Él dice: la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Esto significa que la cena también tiene un carácter proclamador. Cada vez que la Iglesia participa de ella, está predicando mediante una señal visible que nos indica que Cristo murió, Cristo resucitó, Cristo vive y también que Cristo volverá. Por eso, la cena mira en 3 direcciones. Mira hacia atrás y ahí recordamos la cruz. Mira hacia arriba, confiamos en el Cristo resucitado y glorificado. Y mira hacia adelante, esperamos su regreso glorioso. Anunciáis hasta que Él venga, nos dice el apóstol Pablo. Qué maravillosa esperanza saber que un día Cristo resucitado va a regresar. Qué gran esperanza que tenemos, y esa es nuestra confianza. La cena no solamente nos recuerda lo que Cristo hizo, también nos recuerda que Cristo volverá. Y también, cuando pensamos en la cena del Señor, tenemos que pensar en que la cena del Señor es comunión con Cristo. Ahora llegamos a una verdad muy importante. La cena no es solamente un recuerdo intelectual, como dijimos antes. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 10, versículo 16, la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que repartimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? La palabra comunión expresa participación. Por supuesto, esto no significa que el pan se transforma físicamente en el cuerpo de Cristo. Tampoco significa que Cristo vuelva a sacrificarse. Cristo está corporalmente en el cielo, pero por medio de la fe y por la obra del Espíritu Santo, el creyente participa espiritualmente de los beneficios de Cristo. Esta es una verdad preciosa. Cuando participamos de la cena con fe, somos llamados a mirar más allá de los elementos visibles y de descansar en Cristo mismo. No recibimos salvación por comer el pan. No somos justificados por beber de la copa. Somos salvos únicamente por la gracia de Dios mediante la fe en Jesucristo. Pero Dios utiliza las ordenanzas como señales y medios mediante los cuales fortalece nuestra fe. Tenemos que tener de estas verdades una perspectiva doctrinal en la enseñanza. Esta comprensión fue expresada con mucha claridad por teólogos cristianos como Juan Calvino. Calvino rechazó tanto la idea de que la cena del Señor fuera simplemente un acto vacío de recuerdo como la idea de que Cristo estuviera corporalmente presente en los elementos. Para él, Cristo realmente comunica espiritualmente sus beneficios a los creyentes mediante la fe y por la obra del Espíritu Santo. El Catecismo de Heidelberg expresa una idea semejante cuando enseña que, mediante la cena, Cristo alimenta y sostiene espiritualmente a los creyentes con los beneficios de su sacrificio. Sproul también insistía en que los sacramentos no son simples ceremonias religiosas, sino señales visibles establecidas por Dios para confirmar y fortalecer nuestra fe. Y Sinclair Ferguson ha enfatizado repetidamente que los sacramentos deben entenderse dentro de la relación de pacto de Dios con su pueblo. No son mecanismos mágicos, sino señales que apuntan a Cristo y que deben recibirse con fe.
Esto nos ayuda a evitar dos errores. Por un lado, pensar no significa nada, es solamente un símbolo. Y por otro lado, el elemento mismo me salva. Uno podría llegar a pensar, pero no es así. La Biblia nos lleva a una comprensión mucho más rica y profunda. La cena es una señal visible del Evangelio mediante la cual Cristo fortalece espiritualmente a su pueblo. La cena también nos llama a examinarnos a nosotros mismos. Pero Pablo también presenta una advertencia en estos pasajes. En 1 Corintios 11:28 dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Participar de la cena no debe convertirse en una rutina vacía. Debemos examinarnos a nosotros mismos, hacer un autoexamen profundo. Pero examinarnos no significa esperar encontrar perfección en nosotros. Si esperamos ser perfectamente santos para participar de la cena del Señor, ninguno podría acercarse a ese tiempo. La pregunta no es, ¿soy perfecto? La pregunta es, ¿estoy confiando en Cristo? ¿Reconozco mi pecado? ¿Estoy viviendo en arrepentimiento? ¿Estoy descansando en la suficiencia del sacrificio de Cristo? ¿Estoy procurando caminar en obediencia? ¿Estoy reconciliado con mis hermanos en Cristo? La cena nos invita a mirar nuestro corazón, pero finalmente nos dirige nuevamente hacia Cristo. La cena nos recuerda que somos un solo cuerpo. Hay una dimensión que muchas veces olvidamos. La cena no es solamente una experiencia individual, es una experiencia comunitaria. Pablo dice en 1 Corintios 10:17, siendo uno solo el pan. Nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Cuando la iglesia participa de la cena, está confesando que pertenece a un mismo Señor. No somos individuos aislados, somos el cuerpo de Cristo. Por eso la cena también nos llama al amor, a la unidad, al perdón y a la comunión. No podemos celebrar la comunión con Cristo mientras alimentamos deliberadamente el odio contra nuestros hermanos. La mesa del Señor nos recuerda que todos llegamos de la misma manera, por gracia. Nadie llega porque sea mejor que otro. Todos necesitamos la misma cruz. Todos necesitamos el mismo Salvador. Quiero hacerte una pregunta en este tiempo cuando vamos finalizando. ¿Qué significa para ti participar de la cena del Señor? Quizás has participado muchas veces, pero ¿has contemplado realmente lo que estás proclamando? Cuando tomás el pan, debemos recordar, o recuerda, Cristo entregó su cuerpo por pecadores. Cuando participamos de la copa debemos recordar, su sangre estableció el nuevo pacto. Cuando miramos a Cristo por la fe tenemos que recordar, la salvación no depende de nuestros méritos, sino de su obra perfecta. Y cuando la iglesia participa de la cena del Señor tiene que recordar, Cristo murió, Cristo resucitó y Cristo volverá. Por eso no nos acercamos a la mesa con orgullo, nos acercamos con humildad, no confiamos en nosotros mismos, confiamos en Cristo. No celebramos nuestra bondad, celebramos su gracia. Quiero también terminar dedicando unas palabras para aquellas personas que todavía no han creído en Cristo. Si estás escuchando este devocional y todavía no has puesto tu confianza en Jesucristo, quiero decirte algo importante. La cena del Señor no puede salvarte. El bautismo no puede salvarte. Todas buenas obras no pueden salvarte. La salvación está únicamente en Jesucristo. Hechos capítulo 4, versículo 12 nos dice que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hoy el llamado del Evangelio es: arrepiéntete de tu pecado y cree en Jesucristo. Él es el único Salvador. Oremos. Padre Celestial,
Gracias por Jesucristo. Gracias por su cuerpo entregado y por su sangre derramada. Gracias porque la salvación no depende de nuestras obras, sino de la obra perfecta de tu Hijo Jesucristo. Y también te pedimos que cuando participemos de la cena del Señor, nos ayudes a hacerlo con reverencia, fe y gratitud. Ayúdanos a recordar la cruz, que vivimos en comunión con Cristo y con su pueblo, y que esperamos con esperanza el día glorioso del regreso de nuestro Salvador. Guárdanos de convertir la cena del Señor en una costumbre vacía, que cada vez que participemos podamos contemplar nuevamente la grandeza de tu gracia. Y esto te lo pedimos en aquel nombre maravilloso de la persona que se entregó por nosotros y que es nuestro único Salvador, Jesucristo. Amén. Gracias por acompañarme en este nuevo devocional especial de A la Luz de la Palabra de Dios. Hoy hemos recordado que la mesa del Señor no es simplemente una ceremonia, es una señal visible que dirige nuestros ojos hacia Jesucristo y hacia su sacrificio perfecto. Cada vez que la Iglesia participa de ella, proclama: Cristo murió, Cristo resucitó y Cristo vive, y también Cristo volverá. Que nunca perdamos el asombro delante de la cruz, que nunca convirtamos la gracia en una costumbre y que cada vez que recordamos al Señor, nuestro corazón lata con más fuerza y pueda decir: solo Cristo es mi esperanza. Gracias por acompañarme. Si este devocional fue de bendición para tu vida, compártelo con otros creyentes para que juntos podamos crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. En nuestro próximo encuentro continuaremos con la serie El Evangelio en la vida diaria, donde meditaremos sobre la gracia de Dios. Hasta entonces, recordemos las palabras del apóstol Pablo. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y como dice 1 Corintios 11:26, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con todos nosotros. Así que Dios les bendiga y hasta el próximo encuentro si Dios lo permite.